La señal de emergencia llegó a las 3:47 horas, cortando la normalidad. Parloteo de la estación de monitoreo de la coalición. Epsilon 7. El operador, un antebrazo. Kelvin nombró a Kix y casi se lo pierde. La estática. Casi. Pero la desesperación en la voz, incluso. Filtrado a través de traductores universales. Y dañado por la distancia lo hizo congelar. Este es Nisu 4. Estamos bajo ataque. Repito, estamos bajo ataque. El Critián. El Imperio ha invadido nuestro mundo. 40.000. Los civiles necesitan evacuación inmediata. Por favor, cualquiera que esté escuchando, necesitamos ayuda. Están matando a todos los que se resisten y tomando al resto como esclavos. Nuestras defensas se han ido. Tenemos días como máximo. Por favor. Responda por favor. El mensaje se cortó. Luego se repitió. Luego se cortó de nuevo. Kix se sentó allí por un momento, con la parte superior. Manos temblorosas antes de iniciar la protocolo de emergencia. En cuestión de minutos, la señal estaba siendo enviada a la coalición. Comando. En 1 hora, estaba en todos. Escritorio del concejal. En 3 horas, el Consejo de la Coalición Galáctica se reunió. Una sesión de emergencia. Daiwan se sentó en él. Sección de observador humano, observándola. La sala del consejo se llena de representantes de docenas de especies. La cámara era una estructura magnífica. Todas las plataformas flotantes y holográficas. Exhibiciones diseñadas para mostrar la unidad de especie civilizada. En este momento, simplemente, sentí frío. El consejo tuvo una reunión masiva. Criatura llamada Telbore, que parecía como un insecto de 6 extremidades cruzado con un cangrejo, puso orden en la sesión. Llamada de socorro reproducida para todos. Escuchar. Daiwan observó a los representantes. Mientras escuchaban, algunos parecían preocupados. La mayoría parecía incómoda. Algunos parecían completamente lejos. Cuando el mensaje terminó, Telbor habló en su chasquido traducido. Vos. El consejo ha revisado la situación en Nisu 4. La colonia Belkan. El mundo de hecho ha sido invadido por Critián. Fuerzas. Los informes iniciales sugieren que la totalidad. Ocupación militar en 72 horas. Representante de Peltian, sus escamas. Azul brillante por la ansiedad, levantó una tentáculo. ¿Cuál es nuestro tiempo de respuesta? ¿Cómo? ¿Podemos rápidamente movilizar una flota de rescate? Las mandíbulas de Felbour hicieron clic al juntarse. Ese es el problema. Nisu 4 se encuentra en espacio disputado. 14 saltos estándar desde la estación militar de coalición más cercana. Una flota de respuesta adecuada requeriría coordinación entre varios miembros. Especies. La logística por sí sola tomaría 6 semanas para organizarlo. El viaje en sí. El tiempo sería otras 16 semanas. Silencio. Cayó sobre la cámara. Daiwan sintió su apretar la mandíbula. 22 semanas. Casi la mitad. Año. Los Balcans habrían desaparecido hace mucho tiempo. Entonces, dispersos por el esclavo Critón. Los mercados están muertos. Entonces enviamos lo que tener. El peltiano insistió. Seguramente nosotros. Tenemos barcos más cerca que eso. Los tenemos. Otro representante dijo, era Gort, una especie que parecía medusas flotando, pero no lo suficiente como para enfrentarnos a una flota de guerra creyana. Estaríamos enviándolos a la muerte. El consejo debe ser práctico. Práctico. Dewan había escuchado esa palabra muchas veces en sus 5 años como embajador de la Tierra. Fue palabra que utilizó la coalición cuando quería decir, no ayudaremos porque es inconveniente. El debate continuó durante otra hora. Representante después. El representante se puso de pie y explicó las razones por las cuales
La acción inmediata era imposible. Las distancias eran demasiado grandes. La logística era demasiado compleja. Los critianos eran demasiado poderosos. Los belcanos han invertido en mejores defensas. Y así continuó. Finalmente, Telbore pidió una votación. La resolución fue simple. Enviar un mensaje de condolencias a Nisu 4 y comenzar a planificar una misión de respuesta que se lanzaría en 6 semanas. La votación fue aprobada. Abrumadoramente. El primer día ni siquiera se molestó en levantarlo. Mano. Como observador desde una perspectiva de prueba. Especie. De todos modos su voto no contaba. Al finalizar la sesión y los representantes comenzó a salir, Daiwan se puso de pie. Señor presidente del consejo, Telbore, ¿puedo hablar? Telber giró su enorme cabeza hacia él. Embajador Daiwan, su especie es no reconocido para asuntos militares. Tú. Están aquí solo como observadores. Entiendo. Eso dijo Dvan, manteniendo la voz. Nivel. Pero no se trata de lo militar. Asuntos. Se trata de unos 40.000 civiles. Quienes van a morir o algo peor mientras nosotros. Logística del debate. Peticiones de la tierra. Permiso para responder. La cámara, que se había estado vaciando, de repente se fue. Silencio. El representante se detuvo y giró. Para mirarlo. Las mandíbulas de D. Hizo clic rápidamente, señal de agitación. Absolutamente no. La humanidad sigue viva. Estado de prueba con este consejo. Estás clasificado como clase 12. Especie de mundo de la muerte. Tu ejército. Las acciones requieren la supervisión de la coalición y aprobación, que no tienes. Entonces, nos dan su aprobación. Daiwan dijo, tenemos barcos. Podemos movernos rápido. Podemos ayudar. No. La voz de Belbor fue definitiva. Humanidad. Ha sido parte de la coalición por solo 150 años. Eres impulsivo, agresivo e impredecible. El último. Lo que necesitamos es que los habitantes del mundo de la muerte corran alrededor de jugar al héroe y empezar. Incidentes. La decisión está tomada. Nuor. Recibirán la asistencia adecuada a través de canales adecuados. Dewan miró a su alrededor. Cámara. Ninguno de los otros. Los representantes lo mirarían a los ojos. Todos pensaban lo mismo. Es mejor perder una pequeña colonia que corre el riesgo de alterar el equilibrio político. Es mejor enviar pensamientos y oraciones que barcos y soldados. Ya veo. El primer día decía. En silencio. Gracias por su tiempo. Jefe del consejo. Salió de la cámara y fue directo a su privado. Sala de comunicaciones. Le temblaban las manos mientras escribió el mensaje cifrado a tierra, a la flota de defensa Terran. Comando, a todos los que necesitaban saber. El mensaje fue simple. SOS recibido. De Belcon NSU 4. 40.000 civiles. Fuerza de invasión cristiana. Voto de coalición. No hay acción inmediata. Mensaje de condolencia. Solamente. Los canales adecuados tomarán 22 semanas. Los halcones tienen menos de una semana. Antes de la completa esclavitud o la muerte. Pidieron ayuda. La coalición dijo que no. Tu llamada. La envió y se sentó de nuevo. Su silla. Sabía lo que pasaría. Había sido humano durante 52 años y sabía. Su especie. No esperarían. Ellos. No pudieron. No estaba en su naturaleza. 6 horas después, llegó la respuesta. Era del almirante Jun-gu, comandante de la tercera flota expedicionaria. Y. Fue incluso más simple que el mensaje de Dewan. Movilizando todos los barcos disponibles. Máximo. Velocidad. Llegada estimada 14 días. Dile. El consejo al que vamos. Lectura del primer día. 3 veces. Luego metió la cabeza en
sus manos y respiró temblorosamente. Alivio, miedo, orgullo, todo a la vez. La Tierra estaba enviando casi la mitad de sus militares en el espacio disputado sin permiso, sin respaldo, sin ningún garantizar que sobrevivirían. Estaban. Lo hice porque alguien necesitaba ayuda y nadie más lo haría. Se puso de pie y se enderezó la chaqueta. Ahora venía él. Parte difícil. Tuvo que volver a eso. Cámara del Consejo y decirle a Telbore lo que la humanidad había decidido hacerlo. Tenía que míralos entrar en pánico y amenazar y bravuconería. Tuvo que quedarse allí parado mientras llamaron a los humanos imprudentes y peligroso y todo lo demás que harían. Los he estado llamando durante 150 años. Pero, primero, envió un mensaje más. Uno fue directamente a Nisu 4. Rebotó. A través de varias estaciones de retransmisión para evitar monitoreo de la coalición. Esperen. Hay ayuda. Vienen. Los habitantes del mundo de la muerte te oyeron. 14 días. Espera. No sabía si alguien todavía estaba vivo para recibirlo. No lo hizo. No sabía si tenían 14 días. No lo sabía. Si Yang Wu y su flota lo lograran a tiempo o si hubieran llegado para encontrar un mundo muerto. Pero él sabía que estaban intentándolo. Y a veces eso era suficiente. Los astilleros sobre Marte nunca habían visto movimiento como este. Almirante Jaiun-gu se paró en el puente del TDS, indomable y vigilado a través de la ventanas a medida que llegaba un barco tras otro. En línea. Dreadnoughts, portadores, frigots, destructores, buques de apoyo. 47 barcos en total, todos preparándose para lo inmediato. Partida. Fue una locura. Fue imprudente. Era exactamente lo que necesitaba. Sucede. Almirante, tenemos el recuento final. Su oficial de operaciones informó, 47. Naves listas para el salto. Personal total, 32.000. Suministros cargados para una misión prolongada. Operaciones. Estamos tan preparados como siempre. Sir. Yang Wu asintió. A los 48 años. Había estado en la flota de defensa Terran. Durante 30 años. Había luchado en la frontera. Guerras contra piratas. Había escoltado naves coloniales a nuevos mundos. Él había hecho búsqueda y rescate en Dead Space, pero nunca había hecho algo así. Consíguelo. Me voló las comunicaciones, dijo. El oficial de comunicaciones trabajó en su consola. Está vivo, señor. Angu tomó aire. Había unas 32.000 personas para seguirlo al espacio disputado. Salvar una especie que la mayoría de ellos nunca habían oído hablar de ello. Merecen saber por qué. Esto es el almirante Jaiun-gu. En 14 horas, nosotros. Saltar. Nuestro destino es Nisu 4. El mundo colonial vulcaniano está siendo atacado por el Imperio Cristiano. 40.000 civiles están enfrentando la muerte o la esclavitud. La Galáctica. La coalición ha decidido no actuar. Nosotros. He decidido algo diferente. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. No lo haré. Te miento. Esta misión es peligrosa. Nos estamos adentrando en un espacio en disputa. Sin el apoyo de la coalición, estaremos superados en número. Estaremos lejos de casa. Algunos de nosotros no regresaremos. Otros. Pausa. Podía imaginar las caras de todos. Esos barcos, jóvenes y viejos, humanos sí. De lo contrario. Sí, de lo contrario. La flota de la Tierra. Incluía un puñado de extraterrestres que, elegidos para servir a la humanidad, serían. Viene también. Pero esto es lo que sé. Cuando alguien pide ayuda, respondemos. Cuando alguien necesita defensa, lo defendemos. Eso es lo que hacen los humanos. Eso es lo que
Siempre lo hemos hecho. Así que vamos a Nisu 4 y vamos a salvarlos. Gente. Y vamos a mostrarles. Galaxia lo que la humanidad representa. Todos. Barcos. Prepárense para la partida. Yang Gu. Fuera. Cerró el canal y miró. El capitán Hiwan, el comandante de la Indomable. Tenía 34 años, tranquila bajo presión, y una de las mejores tácticas. Mentes en la flota. Creo que era demasiado. ¿Dramático? Preguntó. Hiwan sonrió. Un poco. No, señor. Creo que solo estaba suficientemente dramático. La tripulación necesitaba escuchar. Eso. Abajo, en las bahías de combate del portaaviones TDS Valiant, Teniente Yunji se sentó en su cabina ejecutando la instrucción previa al vuelo. Cheques. Tenía 27 años y había estado volando durante 6 años y nunca había visto un combate real. Ejercicios de entrenamiento. Sí, pirata. Unas escaramuzas, pero nunca una guerra real. Sus manos se movieron sobre los controles. Automáticamente. Memoria muscular de una. Miles de prácticas. Pilotos de combate. Entrenó más duro que casi cualquier otro en él. Flota. Tenían que hacerlo. Cuando comenzó el combate. No había tiempo para pensar, solo para reaccionar. Oye, Yunji. Ese era su compañero Park. El comunicador. ¿Estás nervioso? ¿Aterrado? Ella. Admitido. Tú mismo. Pero estamos haciendo lo mismo. Lo correcto. Sí. Sí, lo somos. En él. Sección de Ingeniería del Destructor TDS. Resistente, el comandante Tai Yong fue teniendo una discusión acalorada con su ingeniero jefe. El Resilient era un barco más antiguo y sus motores de salto habían sido dándoles problemas durante meses. Señor, te lo digo, necesitamos otra semana de mantenimiento, dijo el jefe. Si presionamos demasiado estas unidades, podríamos. Sopla un colector. No tenemos un semana, dijo Tai Yong. Tenía 39 años. Ha estado en ingeniería desde que tenía 18 años y conocía los barcos mejor que la mayoría de la gente. Sus propias familias. ¿Podemos hacer que él salta? El jefe dudó. Probablemente. Tal vez. No lo sé. Eso es suficiente. Lo averiguaremos sobre la marcha. La gente de Nisu 4 no tiene tiempo para nosotros. Ser cauteloso. Abajo en la marina. Cuartel, el cabo Sangune fue inspeccionando el equipo de su escuadrón. Tenía 31 años. Había realizado 3 despliegues de combate y sabía lo que venía. Los demás, los más jóvenes, en realidad no lo hicieron. Todavía no lo entienden. Pronto lo entenderán. Sang-hun, ¿crees que realmente nos veremos? ¿Combate terrestre? Preguntó uno de los soldados rasos, un niño llamado Min, que parecía alrededor de 19. Probablemente, dijo Sang-hun, comprobando el precinto de un casco. Critians. Tomar esclavos. Eso significa que tendrán centros de procesamiento en la superficie. Nosotros. Hay que golpearlos fuerte y rápido. ¿Cómo? ¿Duro? Sang lo miró. Bastante duro. No te preocupes por eso ahora. Cuando llegue el momento. Viene. Estarás bien. Solo quédate con el equipo y haz lo que te han entrenado para hacer. Las horas contadas. Barcos. Completaron sus comprobaciones finales. La tripulación dijo adiós a las familias por videollamada. Se cargaron los suministros. Se colocaron las armas. Armado. Y luego a las 200 horas, el almirante Yang Gu dio la orden. Todos los barcos. Esto es indomable. Ejecuta secuencia de salto. Las naves de la flota expedicionaria de la Tierra. Desapareció en destellos de luz distorsionada. Comenzando su salto agresivo hacia Nisu 4. Salto agresivo. Eso fue lo que otras especies lo llamaron. Los humanos lo llamaron
Está llegando rápido. La tecnología fue desarrollado por los humanos porque ningún otro. La especie estaba lo suficientemente loca como para empujar el salto. Conduce tan duro. Subrayó la motores. Se arriesgaba a desgarros espaciales. Era peligroso. También acortó un viaje de 4 meses. Hasta 2 semanas. Para cuando la coalición descubrió lo que la humanidad tenía. Listo, la flota ya tenía 3 saltos. Lejos. El primer día recibí la emergencia. Citación a la sala del consejo dentro de horas del lanzamiento. Se fue sabiendo exactamente lo que le esperaba. Telver estaba furioso. Sus mandíbulas hicieron clic tan rápido que casi se volvieron borrosos. Embajador día 1, su especie tiene. Lanzó una flota militar sin autorización de coalición. Esta es una violación grave del protocolo. Estás en estado de prueba. No tienes la autoridad para tomar acción militar. Dayan se quedó tranquilamente en el centro de la cámara mientras representantes de una docenas de especies le gritaron. Esperó hasta que se quedaron sin fuerzas, entonces hablaron. En silencio. Recibimos una llamada de socorro. Nosotros. Respondió. Eso es lo que los seres civilizados. Los seres civilizados siguen las normas establecidas. Procedimientos, gritó Delve. Civilizado. Los seres no salen corriendo a jugar. Héroe. Entonces tal vez la civilización necesite mejores procedimientos, dijo Dvan. 40.000. La gente va a morir mientras debates. Logística. Optamos por actuar. Tú. De todos modos la flota llegará demasiado tarde. El representante de Agorit dijo que encontrarán nada más que cadáveres y edificios vacíos. Los humanos morirán por nada. Quizás el día 1 lo admitió, pero al menos tendremos. Lo intenté. ¿Puedes decir lo mismo? La cámara estalló de nuevo. Se hicieron amenazas. Se discutieron sanciones. Expulsión de. Se mencionó la coalición. Día 1. Se quedó allí y se lo llevó todo. Nada de eso importaba. La flota ya se había ido. La decisión fue tomada. Noticias del ser humano. La flota se extiende a través del espacio de coalición. Como el fuego. En 2 días, todas las especies. Sabía. Los habitantes del mundo de la muerte estaban en el movimiento. Las reacciones variaron enormemente. Algunas. Las especies entraron en pánico. Los humanos eran peligrosos. Suficiente al seguir las reglas. ¿Qué harías? ¿Se las arreglan sin supervisión? Algunas especies tenían curiosidad. ¿Podrían los humanos realmente tirar? ¿Esto se acabó? ¿De verdad podrían llegar a Nisu 4? Con el tiempo, algunas especies tenían esperanza. Quizás, solo quizás, alguien finalmente enfrentarse a especies como los critianos. A bordo del Indomable. Capitán Huan revisó la información de inteligencia más reciente. Informes. Habían obtenido más información sobre la flota de Critián. 15 buques de guerra de varias clases, buques de apoyo y transportes de tropas. Los corintios tenían números en sus lado, pero los humanos tenían algo más. Los humanos tenían motivación y los humanos tenían 150 años de frustración acumulada siendo tratados como niños peligrosos por el resto de la galaxia. Capitán, ella. El oficial táctico dijo, estamos recibiendo informes de la flota. El Resilient es. Tengo problemas con la unidad. Ji-Wan se detuvo. Los informes de ingeniería. El destructor. Estaba forzando demasiado sus impulsos. Simplemente. Como había advertido el ingeniero jefe. Pero, el comandante Tai Yong y su tripulación fueron manejándolo, haciendo reparaciones sobre la marcha, manteniendo la velocidad. 23 horas de mantenimiento de emergencia más tarde. El Resilient volvió a estar a plena capacidad. Tai Yong envió un breve mensaje a la buque insignia. Resiliente es resiliente.
Continuando la misión, la flota saltó. Una y otra vez. Cada salto los trajo más cerca de Nisu 4. Cada salto también trajo. Los acercó al Imperio Critiano y lo que sea que les estuviera esperando allí. El día 10 recibieron información actualizada. Inteligencia. Nisu 4 había caído. Completamente. Los critianos controlaban todo el planeta. Los centros de procesamiento eran operando. Los Belkins estaban siendo clasificados para esclavitud, pero la señal de socorro fue: siguen transmitiendo. Alguien ahí abajo. Todavía estaba vivo. Todavía tenía esperanza. Todavía pidiendo ayuda. 4 días más. El almirante Yanggu dijo, mirando fijamente al exhibición táctica. 4 días más y estaremos allí. Espera. El Critián. Aparecieron buques de guerra en la órbita de Nisu 4. Sin previo aviso. En un momento, el cielo estaba claro y tranquilo. El siguiente, 15 enormes naves colgaban sobre el planeta como pájaros de presa. El administrador Belcara estaba en su oficina cuando empezó la alarma. Ella era Belkan, lo que significaba que estaba de pie. Medía 5 toneladas de alto, tenía un pelaje gris suave y grande, ojos diseñados para poca luz. Su especie había evolucionado en un mundo apacible con pocos depredadores. No tenían concepto de guerra, más allá de los registros históricos. El primero, el bombardeo golpeó la defensa planetaria. Estación. Era una pequeña instalación, diseñado para manejar asteroides y navegación, no amenazas militares. Murió en segundos, destrozado por las armas. Los vulcanos ni siquiera pudieron identificarlo. Obtener. Todos a los refugios. Belcara ordenó a su personal. Protocolo de emergencia. 7. Muévete. El protocolo de emergencia 7 fue. Se supone que es para desastres naturales. Terremotos, erupciones solares, cosas que podría esperarse. Nunca se pretendió. Para una invasión. El terreno critiano. Las fuerzas desembarcaron 3 horas después. Llegaron. En pesadas naves de desembarco que sacudieron el suelo. Cuando tocaron tierra, los barcos se abrieron. Y salieron los propios critianos. Eran criaturas enormes, de 2,4 metros de altura, cubierto de escamas gruesas que parecían armadura natural. Tenían 4 brazos, cada uno, terminando en garras que podrían desgarrar metal. Sus rostros eran de reptil con filas de dientes afilados y frío, ojos calculadores. Pero lo más aterrador, lo que importaba de ellos no era su tamaño ni su garras, era su eficiencia. Ellos se movió por la ciudad en perfecta formación, limpieza del edificio después. Edificio. No destruyeron nada. No tenían por qué hacerlo. Estaban aquí para esclavos, no ruinas. Capitán de guerra Krell comandó la invasión desde su buque insignia, el de Mingen. Era un veterano de una docena de conquistas, y Nisu 4 fue, demostrando ser uno de los más fáciles. Los Belcanos no tenían ejército, ni armas, ni espíritu de lucha. Simplemente se acurrucaron en sus refugios y esperaban ser salvados. Patético, le dijo Krell a su segundo oficial. Una especie que se niega a defenderse merece la esclavitud. Es el orden natural. Sí, capitán de guerra. El oficial estuvo de acuerdo. Los centros de procesamiento. Estará operativo en 48 horas. Nosotros. Entonces podemos empezar a ordenarlos. Ordenar. Así lo llamaban los critianos. Los halcones serían evaluados para utilidad. Los fuertes serían enviados a campos de trabajo. Los inteligentes serían enviados a centros de investigación. Los débiles y los ancianos serían eliminados. Los niños serían criados como esclavos desde nacimiento. Fue eficiente. Fue brutal. Así fue como el imperio cristiano había
Funcionó durante siglos. Abajo en él. Refugios subterráneos debajo de la capital. Ciudad. Felcara escuchó los informes. Entrando. Ciudad tras ciudad estaban cayendo. Los critianos avanzaban rápidamente, asegurando el planeta en tiempo récord. Por segundo. Día. Controlaron todos los principales centros de población. Administrador. Hemos. Perdió contacto con el norte. Asentamientos, informó uno de sus asistentes. El joven Belcano temblaba. Tenemos. Asumir que se los han llevado. Belcara. Asintió lentamente. Ella había enviado él. Llamada de socorro el primer día. Ella. Lo transmití en todas las frecuencias. Lo envié. A la coalición galáctica. Abogó por ayuda. La respuesta había sido el silencio. Sigan transmitiendo la señal, dijo. En voz baja. Alguien debe oírnos. Alguien. Debo ayudar. Pero a medida que pasaban los días, la esperanza se desvaneció. Los critianos establecieron su centros de procesamiento en las plazas de la ciudad. Los belcanos fueron acorralados y obligados a marchar. A través de filas. Las familias estaban separados. La gente gritaba por los niños, sus padres, sus parejas. A los critianos no les importó. Para ellos, los belcanos eran solo recursos para ser catalogado y distribuido. El quinto. Días después, Belcara registró lo que pensaba. Sería su último mensaje. Ella se sentó en la tenue luz del refugio, rodeada por las pocas docenas de vulcanos que habían logrado permanecer oculto, y habló en él. Grabadora. Para cualquiera que esté escuchando, somos el pueblo de Nisu 4. Intentamos vivir en paz. Nosotros no hicimos daño a nadie. Construimos nuestras casas. Criamos a nuestros hijos y solo pedimos que nos dejen solos. Ahora nos están llevando. Esclavizados, destruidos. Si puedes oír esto, por favor recuérdanos. Recuerda que existimos. Recuerda que te pedimos ayuda y nadie vino. Si hay alguna justicia en esta galaxia, por favor dejadla. Que alguien escuche esto. Que alguien se preocupe. Ella lo envió con la señal de socorro. Luego se sentó y esperó. Inevitable. Muy arriba, en órbita, la flota de Critián se instaló en posición. Guerra. El capitán Krell estaba satisfecho con él. Operación. Bajas mínimas en su lado, máxima eficiencia en la seguridad de la planeta. En una semana, tendrían primeros envíos de esclavos listos para transporte. Estaba revisando procesando informes cuando su sensor. El oficial habló. Capitán de guerra, estamos. Detectar lecturas inusuales en el borde del sistema. ¿Inusual por qué? Krell preguntó, sin estar particularmente preocupado. Saltar. Firmas. Múltiples contactos. Son. Todavía está demasiado lejos para realizar exploraciones detalladas. Krell extrajo los datos del sensor. Probablemente un convoy comercial que saltó en el sistema equivocado. O tal vez patrulla de la coalición. De cualquier manera, no es su problema. El Imperio Cristiano tenía tratados con la mayoría de las especies. Podrían tomar lo que querían de mundos indefensos, y nadie hizo nada al respecto. Mantener vigilándolos, ordenó. Si ellos, acércate, identifícalos. Pero dudo. Ellos interferirán. Nadie lo hace nunca. A bordo de la flota humana. Ahora, 12 días después. Durante su viaje el ambiente estaba tenso. Todos sabían que eran cercanos. 2 más. Salta y estarían en Nisu 4. 2 más. Saltarían y se darían cuenta si lo eran. En el tiempo o si hubieran viajado todo esto. Camino para nada. Dr. Manji, la flota. El xenobiólogo jefe estaba dando sesiones informativas sobre la fisiología de Belkan. Ella estaba parado frente a una sala llena de marines.
y personal médico, mostrándoles imágenes y datos. Los Belcans son frágiles en comparación a los humanos, explicó. Sus huesos son más claros. Su piel es más fina. Evolucionó en un mundo con 6 gravedades terrestres y depredadores mínimos. Se lastiman fácilmente. Se rompen fácilmente. Cuando encuentras ellos, sean amables. Cabo Sangune levantó la mano. Doctor, ¿cómo le decimos a la diferencia entre Belcanos y Critianos? En el calor del momento, quiero decir, los vulcanos son pequeños, de unos 1,5 metros de altura, cubierto de pelaje gris o marrón, grande, ojos, sin garras, sin escamas, sin dientes, diseñado para luchar. Sí parece, podría hacerte daño, probablemente no sea un Belcan. Los marines rieron nerviosos. Sangune asintió. Entendido. ¿Algo más? ¿Deberíamos saberlo? Sí, dijo en serio. Los vulcanos son pacifistas. No lo harán. Entiende lo que estás haciendo primero. Probablemente nunca hayan visto combate. Nunca he visto soldados. Nunca he visto violencia. Me gustará lo que vas a traer. Ellos. Tened miedo de los coreanos, de vosotros, de todo. Ten paciencia con ellos. En otra parte del barco, maestro. El sargento Boam estaba entrenando a sus marines sobre tácticas de combate urbano. Tenía 44 años. He estado haciendo esto durante 26 años y sabía exactamente cuán graves podrían ser los combates urbanos. Escucha, le gritó a su escuadrón. Cuando toquemos tierra, vamos directamente a los centros de procesamiento. Ahí es donde estarán los Belcanos. Ahí es donde estarán los Critianos. Va a estar en espacios cerrados. Va a ser desordenado. Vas a ver cosas que no me gusta. Civiles enjaulados. Familias. Estar separados. Tal vez peor. Ella miró a cada uno de ellos por turno. Esto es lo que debes hacer. Hazlo. Te concentras en la misión. Despejas los Critianos. Asegurad a los civiles. No te congelas. No dudas. Tú haces tu trabajo. Nosotros salvamos a la gente. Eso es. Eso es todo. Esa es la misión. ¿Preguntas? Nadie tenía preguntas. Todos sabían que venía. Arriba en el puente de la Indomable, el capitán Hiban estaba corriendo simulaciones de combate con su táctica. Equipo. Tenían estimaciones del Critian. Fuerza de flota, 15 buques de guerra, varios buques de apoyo. No fue abrumador. Probabilidades, pero tampoco eran muy buenas. Nosotros. Necesitas golpearlos fuerte y rápido. Ella. El oficial táctico dijo, si les damos. Es hora de organizarnos, nos van a acorralar. De acuerdo. G1 dijo, pasamos por aquí con luchadores hacia adelante. Golpear su sensor. Primero las plataformas. Luego las naves capitales. Participar mientras los marines se despliegan en él. Superficie. Capitán, van a ver. Nos vemos. Estarán listos. Hiban. Sonrió sombríamente. Que estén listos. Estamos. De todos modos viene. La flota hizo su último saltar 4 días después. Cayeron en espacio normal en el borde del Nisu 4. Sistema. Los sensores detectaron inmediatamente la flota critiana en órbita alrededor del planeta. El almirante Hayungu se encontraba en el puente del Indomable y se quedó mirando la exhibición táctica. Allí estaban 15 buques de guerra critianos. Y abajo en eso, planeta, 40.000 Vulkins que habían sido esperando el rescate. Todos los barcos, dijo, con calma, puestos de combate. Entramos. El capitán de guerra Krell estaba disfrutando de su desayuno cuando sonó la alarma. El segundo oficial corrió hacia el puente. Escamas pálidas de preocupación. Guerra, capitán.
Tenemos múltiples contactos que caen desde espacio de salto. Borde del sistema. 47. Barcos. Krell dejó su comida, suavemente. Molesto. ¿Patrulla de la coalición? No, señor. Estamos obteniendo la identificación ahora. El oficial accionó su consola y luego se quedó congelado. Señor, son terrícolas. Son los humanos. Por un momento, Krell se quedó mirando. ¿Humanos? ¿Los habitantes de los mundos de la muerte? ¿Esto está lejos de su espacio? No tenía sentido. Entonces él empezó a reír. Los humanos vinieron a rescatar a los velcanos. ¡Qué noble! ¡Qué estúpido! Se puso de pie, moviéndose hacia su puesto de mando. Posiciones de batalla. Vamos. Muéstrales a estos habitantes del mundo de la muerte lo que sucede cuando juegan a los soldados. Su flota se movió. En formación de intercepción. 15 buques de guerra. Contra 47. Krell debería haber sido preocupado por los números. Pero él. Estudiaron los registros de combate humanos. Luchó contra piratas en pequeñas escaramuzas. Nunca se habían enfrentado a un ejército real. Flota. Esto sería fácil. A bordo del TDS Indomable, el almirante Jaiun-gu observó la maniobra de la flota critiana. Capitán. Hiwan estaba de pie junto a él, analizando sus formación. Se están posicionando para una intercepción estándar, dijo. Ellos, si creen que pueden acorralarnos, entonces, sorpréndelos, dijo Yang-gu. Ejecuta. Plan Alfa. Cazas adelante. Golpear a sus. Primero las plataformas de sensores. El TDS del operador. Valiant abrió sus bahías. Los cazas entraron en masa. Como avispas furiosas. Más de 200 pequeños. Nave acelerando hacia el Critian. Flota. El teniente Yunji la dirigió. Escuadrón, con las manos firmes en él. Controla a pesar del miedo en ella. Estómago. Todos los luchadores. Esta es sierra. Plomo, dijo ella en su calma. Recuerda. Tu entrenamiento. Rápido y agresivo. No les des tiempo para rastrearte. Vamos. Ve a trabajar. El primer barco critiano en Ingay era un frigot. Abrió fuego con sus baterías defensivas, llenando el espacio. Con rondas explosivas. El critián. Los artilleros esperaban que los combatientes humanos romper la formación para dispersarse como cualquier otro. Un piloto sensato lo haría. En cambio, los combatientes se lanzaron directamente a través del fuego. 3 fueron alcanzados y salieron dando vueltas. El resto siguió llegando. Unji se fijó en un conjunto de sensores y disparó sus misiles. Cruzó la distancia y se estrelló en el objetivo. La matriz explotó en un destello de luz. A su alrededor, otros. Los pilotos estaban haciendo lo mismo. El Critian Frigot se quedó ciego en segundos. Objetivo destruido, informó. Moviéndose. Al siguiente objetivo, los artilleros critianos. Intentó compensarlo disparando a ciegas. El espacio donde habían estado los combatientes. Pero los combatientes humanos eran pequeños, rápidos y pilotado por personas entrenadas para exactamente este tipo de caos. Bailaron a través del fuego defensivo como si ni siquiera estaba allí. ¿Qué son? ¿Qué estás haciendo? Gritó el oficial de armas de Krell. No se están rompiendo. No se están rompiendo. Incluso tratando de evadirlos. Entonces mátalos. Krell rugió. Pero ya era demasiado tarde. La mitad de su flota estaba ciega. Sensores. Destruido por el ataque del caza. Y ahora, los barcos del capital humano estaban llegando. El destructor TDS Defiant se enfrentó. 2 fragatas critianas a la vez. Los barcos critianos eran más grandes y mejores. Blindados. Deberían haber ganado fácilmente. En lugar de eso, el Defiant los atacó con armas que golpean mucho más fuerte que los barcos.
De su tamaño debería llevar. Los humanos construyeron sus barcos para que superen su peso. Clase. Siempre la tuve. El ferrocarril Defiance. Las armas atravesaron la armadura critiana como papel. Sus misiles rastreados con mortíferos. Precisión. En 5 minutos, ambos frigots estaban lisiados y a la deriva. Imposible. Krell susurró, observando su táctica. Exhibición. Son destructores. Ellos no deberían poder hacer eso. Son los habitantes de Deathworld, dijo su segundo oficial. Silenciosamente. Todo en ellos está construido. Matar. El indomable cerró con el buque insignia de Krell, el Dominio. Los dos. Los barcos eran aproximadamente iguales en tamaño y poder. Esto debería haber sido un par. Pelea. No lo fue. El capitán G1 había pasado toda su carrera estudiando tácticas que otras especies consideradas locas. Micro. Salta a quemarropa, usando campos de asteroides para cubrirse y apuntar. Subsistemas específicos en lugar de solo martillando escudos. Los critianos lucharon como si hubieran sido entrenados. Directo y eficiente según el libro. Ji-Wan. A lo largo del libro, el indomable saltó no muy lejos, solo unos pocos 1000 kilómetros, pero la puso justo detrás. El Dominio, dentro de su defensiva. Perímetro. Cada arma en el humano. El acorazado abrió fuego de inmediato. Los escudos del Dominio se mantuvieron durante unos 30 segundos. Luego se derrumbaron. Cañón de riel. Las balas destrozaron el casco. El Cranian. El buque insignia se desplomó por el impacto. Krell agarró su silla mientras las explosiones. Sacudió su barco. Respondió al fuego. Todos. Armas. Pero las armas del Dominio eran diseñado para disparar hacia adelante y hacia él. Lados. No podían rastrear un objetivo. Directamente detrás de ellos. El indomable siguió disparando, metódicamente, destruyendo motores, armas, generadores de escudos, no, tratando de matar al barco, tratando de capitán de guerra, hemos perdido al principal. Motores. Las armas se han reducido al 40%. Los escudos se han ido. Krell se quedó mirando se muestra incrédulo. Su buque insignia, orgullo de la flota critiana, estaba siendo destrozado por una sola nave humana alrededor. El resto de su flota estaba sufriendo el mismo destino. Los humanos estaban en todas partes a la vez, golpeando fuerte y rápido, usando tácticas que no tenían sentido. Pero funcionó de todos modos. Un destructor humano usó un microsalto para aparecer dentro de su formación. Un crucero humano se escondió en un campo de asteroides y tendió una emboscada a 2 de sus. Los combatientes humanos corrían salvaje a través de su flota, sacando sensores y armas con tecnología quirúrgica. Precisión. Esto no fue una batalla. Fue una masacre. Mientras la batalla espacial arriba se enfureció y comenzó el asalto terrestre. Las cápsulas de desembarco se estrellaron contra la superficie de Nisu 4 como meteoritos. Las cápsulas se abrieron y los marines salieron en masa, moviéndose en círculos. Formación hacia los centros de procesamiento. El cabo Sangune cayó al suelo, corriendo. Su escuadrón estaba justo detrás de él. Habían entrenado para esto 1000 veces. Tiempos. Combate urbano. Territorio hostil. Civiles en peligro. Sabían qué hacer. La primera patrulla critiana que hicieron. Los que se encontraron murieron antes de saber qué. Golpéelos. El escuadrón de Sangun usó ataques combinados. Armas. Drones para reconocimiento. Fuego de precisión desde la cubierta. Coordinado. Movimiento. Los critianos eran duros, pero no estaban preparados para la infantería humana. Tácticas. Centro de procesamiento 200 metros. El líder del escuadrón informó. Fuerte resistencia.
Esperado. Entonces vamos pesados. Sang-hun dijo. Está tranquilo. Apoyo de fuego. Esto es. Equipo de tierra 7. Se necesita artillería en el objetivo. Edificio. Peligro inminente. Recibido. Zona 7. Disparos. La artillería. Los proyectiles cayeron estruendosamente desde la órbita. Golpearon el centro de procesamiento con precisión milimétrica, haciendo estallar el defensas creyanas. Sang-hun y su escuadrón entraron corriendo. El humo. Dentro, encontraron el Belcanos. Cientos de ellos encerrados. Jaulas, aterrorizados y confundidos. Cuando los marines irrumpieron y los vulcanianos comenzaron gritando. No sabían quiénes eran estos. Había nuevas figuras blindadas. Simplemente sabían. Había más violencia. Asegurar el área, gritó el sargento mayor Boam. Abran estas jaulas. Médicos adelante. Los marines se desplazaron por las instalaciones, limpiando habitación por habitación. Cada critián. Los guardias que encontraron se rindieron o murieron. No había término medio. ¿Para cuándo? Ya terminaron. El centro de procesamiento estaba en manos humanas, y los belcanos estaban libre. Uno de los belcanos, una hembra con pelaje gris y ojos enormes y aterrorizados, se acercó a Boram con cuidado. ¿Quién? ¿Quién? ¿Eres tú? Boram se quitó el casco así que el belcano podía ver su rostro. Estamos. Humano. Recibimos tu llamada de socorro. Estamos aquí para ayudarte. El belcan simplemente la miró fijamente. Entonces ella se desplomó, sollozando de alivio. En su refugio, debajo de la ciudad capital, administrador. Belcara escuchó las explosiones arriba. Más pelea, más muerte. Había perdido la cuenta. ¿De cuántos días habían estado escondidos? Había perdido la esperanza de que algún día la rescataran. Ven. Entonces la puerta del refugio explotó. Hacia adentro. Belin gritó. Belara se movió hacia adentro. Frente a su pueblo, lista para enfrentar lo que sea que haya entrado por esa puerta. ¿Qué? Lo que pasó fue un humano en combate. Armadura. La figura era enorme, aterradora, cubierto de armas. El aliento de Belcar, atrapado en su garganta. El casco del humano, retraído, mostrando una cara debajo. Rostro humano, cansado, decidido, pero amable. Administrador Belcara, el humano preguntó. En perfecto Belcan, traducido por ella. Traje. Sí, Belcara logró decir. Soy. Teniente comandante Juan Terran. Flota de defensa. Recibimos su socorro. Llamada. Estamos evacuando a todos los civiles a seguridad. ¿Puedes caminar? Las piernas de Belcar se sintieron débil. Tú viniste. De verdad viniste. Vinimos, dijo Juan simplemente. Y estamos. Sacarlos de aquí. A todos ustedes. Vamos. Por encima de la guerra planetaria, capitán. La nave insignia de Krell se estaba muriendo. Los incendios ardían. En todo el barco. El soporte vital estaba fallando. Su flota se dispersó y, roto, se había perdido. Llegó una comunicación. A través del indomable almirante. El rostro de Jun-Gu apareció en su pantalla. Capitán de guerra Krell, su flota está derrotado. Tus fuerzas terrestres están rendirse. Tienes una opción. Ríndete ahora y serás tratado según las reglas de la guerra. Rechazar. Y terminaremos de destruir tu nave. Krell miró a sus oficiales restantes. Todos lo observaban, esperando órdenes. Podía ordenarles que lucharan para la muerte. Era el estilo critiano, pero había visto lo que estos humanos podían hacer. Habían destrozado su flota en menos de un día. Lo derrotaron por completo. Y ¿para qué? Para extraños. Para una especie. Ni siquiera lo sabían. Por primera vez. Por un momento de su vida,
El capitán de guerra Krell se sintió. Algo que nunca había experimentado antes. No miedo a la muerte, no vergüenza a la derrota. Algo más. Se sentía pequeño. Ríndete, dijo en voz baja. La batalla duró 18 horas desde el inicio hasta el final. Terminar. Cuando terminó, el Critián. La fuerza de invasión fue destruida. Guerra. El capitán Krell se sentó en una celda de detención. A bordo del Indomable, mirando fijamente el muros. Su buque insignia era un desastre. La flota fue capturada o dispersada. La invasión había terminado. Siguió repitiendo la batalla en su mente, tratando de entender lo que había pasado. Los humanos habían sido superados en número en varias clases de barcos. Habían estado lejos de sus líneas de suministro. Saltaron a un sistema defensivo sin respaldo, y de todos modos habían ganado. Decisivamente, completamente. La puerta de la celda se abrió. El almirante Jaiun-gu entró, seguido por 2 guardias. El almirante acercó una silla y se sentó frente a mí. De Krell. Capitán de guerra, dijo Yang-gu. Con calma. Vas a enfrentarte a la justicia. Por tus crímenes. Los Balcáns tendrán su voz. La coalición tendrá de ellos. Pero primero, quiero saber algo. ¿Por qué? Krill lo miró. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué esclavizarlos? Los vulcanos nunca te hicieron daño. No tenían nada. Lo que necesitabas. ¿Por qué atacarlos? Krell se quedó en silencio por un momento. Luego, dijo, porque eran débiles. Porque podríamos. Así funciona la galaxia. Los fuertes se aprovechan de los débiles. Todos. ¿Sabe esto? No, dijo Jaiun-gu. Eso es. ¿Cómo crees que funciona la galaxia? Hay una diferencia. Se puso de pie. Vas a tener mucho tiempo para pensar en lo que ya lo has hecho. Espero que lo uses bien. En la superficie de Nisu 4, el rescate. La operación continuó durante 3 días. Humano. Los barcos trajeron suministros y atención médica. Equipo y personal. Dr. Shaini. Young y sus equipos médicos trabajaron, tratando heridos las 24 horas. Belcanos y establecimiento de hospitales de campaña. Los belcanos estaban en mal estado. Desnutrición, lesiones por golpes. Manejo, trauma psicológico. Algunos han sido separados de sus familias y no sabían si sus seres queridos estaban vivo. Otros habían visto a amigos y vecinos asesinados por los critianos. Dr. Shaini Young pasó de paciente a paciente, su equipo trabajando eficientemente. A pesar de su agotamiento, ella había sido una cirujano de trauma durante 15 años. Había visto heridas de guerra antes, pero ver a toda una población civil traumatizado como esto era diferente. Joven belcana, de unos 8 años aproximadamente. Estándares humanos, sentado en una cama médica. Tenía un brazo roto que le habían puesto mal por los critianos. Sin John, quité con cuidado la férula vieja y comenzó a configurarlo correctamente. Esto podría. Me dolió un poco, advirtió suavemente. La niña simplemente la miró con ojos enormes. Ella no lloró. No habló. Solo. Se quedó mirando. Estás a salvo ahora, dijo Sin John. Suavemente, trabajando con cuidado. No estamos. No voy a dejar que nadie te vuelva a hacer daño. Promesa. Los ojos de la niña se llenaron de lágrimas. ¿Mi madre? No sé dónde está mi madre es. Sin Yan sintió que se le rompía el corazón. Un poco. Estamos haciendo listas. Estamos encontrando a todos. Encontraremos a tu madre. Está bien. La niña asintió, todavía, llorando en silencio. En el centro de mando, establecido en la ciudad capital, el administrador Belcara estaba siendo informado por el capitán Hei Juan. El vulcano
El administrador parecía exhausto pero determinado. Hemos contabilizado 37.000. Belcans hasta ahora, informó Givan. Acerca de 3.000 siguen desaparecidos. Algunos podrían estar escondidos. Algunos fueron sacados del mundo antes de que llegáramos. Estamos buscando. Belcara cerró los ojos brevemente. 3.000. De 40.000. Podría haber sido peor. Debería haber sido peor. Gracias. Dijo en voz baja. No sé cómo. Muchas gracias. Has llegado hasta aquí. Perdí a tantos por extraños. Givan miró. La miro fijamente. No son desconocidos. Más. Y esto es lo que hacemos. Lo que siempre lo hemos hecho. Embajador Daiwan. Llegó al tercer día, cerrando. De un transporte que había seguido al flota. Encontró al almirante Hyun-gu en el centro de operaciones, revisión de siniestros. Informes. 4 barcos perdidos, dijo Yang-gu, sin mirar hacia arriba. Los destructores. Desafiante y resistente. La fragata. Coraje. El buque de apoyo Providencia. 1.847. Muertos. Otros 3.200 heridos. Daiwan se sentó. Cayó fuertemente. Casi 2.000 personas murieron. Para una especie que nunca habían conocido. Para una. ¿Valió la pena viajar a un mundo que nunca habían visitado? ¿Eso? Preguntó en voz baja. Yang-gu finalmente. Lo miró. Salvamos 37.000 vidas. Detuvimos a los esclavistas. Mostramos la galaxia. Que a alguien le importe. Sí, lo fue. Vale la pena. Cada vida que perdimos fue. Vale la pena. La coalición está furiosa. Vamos. Que se enfurezcan. Que nos sancionen. Que nos expulsen. Ya no me importa. Yang-gu volvió a sus informes. Nosotros. Hice lo correcto. Eso es todo. Asuntos. De vuelta en la sede de la coalición. La sesión del Consejo de Emergencia había sido. Durante horas. Representantes de decenas de especies discutieron entre sí. Algunos querían que la humanidad fuera expulsada del coalición inmediatamente. Otros querían. Los honraron. La mayoría simplemente estaban confundidos. Felber intentó mantener el orden. Pero fue difícil. Los humanos actuaron sin autorización. Violaron lo establecido. Protocolos. Se arriesgaron a iniciar una guerra. Salvaron a 40.000 civiles. El representante de Peltian argumentó. Lo hicieron. Lo que deberíamos haber hecho. Nos lo mostraron. Todo listo. Otro representante murmuró. Eso es lo que realmente te molesta. ¿No? ¿Eso? Los habitantes del mundo de la muerte tuvieron éxito donde nosotros habría fracasado. La discusión continuó. Hasta que Daiwan solicitó permiso para hablar. La cámara quedó en silencio mientras él se puso de pie. Miembros del consejo, él comenzó. No me disculparé por lo que la humanidad lo hizo. No lo justificaré. Tú. Todos escuchamos la misma llamada de socorro. Escuchado. Todos ustedes tomaron su decisión. Nosotros tomamos nuestro. Miró alrededor de la cámara. Tú. Llámanos habitantes del mundo de la muerte. ¿Lo dices como un insulto? Una advertencia. Nos tratas como. Somos niños peligrosos que necesitamos supervisión. Quizás tengas razón. Quizás. Somos peligrosos. Pero somos peligrosos. A las personas que lo merecen. A esclavistas, a los conquistadores, a cualquiera que se aprovecha de los débiles. No tenías derecho. Telibore gritó. Teníamos todo el derecho. El primer día dijo con calma. Tenemos el derecho. Que todo ser sintiente tiene. El derecho. Ayudar a alguien necesitado. El derecho a hacer lo que es correcto. Si no lo entiendes. Eso. Entonces tal vez no pertenezcamos a tu coalición. Antes de que Telbore pudiera. Respondió.
Otra voz habló. Era. El administrador Belcara aparece a través de holograma de Nisu 4. ¿Puedo dirigirme a la consejo? Preguntó. Belbour parecía. Él quería negarse pero no pudo sin. Luciendo peor. Puedes hablar. Administrador. Belarara se mantuvo erguido. A pesar de su agotamiento. Soy Belkan. La gente es pacifista. No creemos en la violencia. No entendemos la guerra. Cuando llegaron los críticos, no teníamos forma de luchar contra ellos. Solo podíamos pedir ayuda. Hizo una pausa. Este consejo, que tenemos, apoyado y creído en generaciones, nos dijeron que enviarían simpatía. ¿Simpatía? Mientras estábamos siendo metidos en jaulas y separados de nuestros niños, su voz se hizo más fuerte. Entonces, los humanos vinieron. Los habitantes del mundo de la muerte. Ellos vinieron de toda la galaxia. Lucharon. Una batalla que podrían haber perdido. Perdieron. Casi 2.000 de los suyos, salvando. Nosotros. ¿Y quieres castigarlos por esto? Belcar miró directamente a Telbore. Los humanos se llaman los habitantes del mundo de la muerte porque se niegan a aceptan la muerte como inevitable. Luchan para ellos mismos, para los demás, incluso para extraños como nosotros. Estoy vivo porque respondieron a nuestro llamado. Mi gente está libres porque actuaron cuando tú lo harías. No. Si este consejo los castiga por si nos salvamos, entonces este consejo ha perdido. A su manera. Terminó la transmisión. La cámara quedó en completo silencio. Finalmente, el representante de Peltian habló. Proponemos que aplacemos el debate sobre sanciones contra la humanidad y me muevo. Que comencemos a discutir cómo reformar nuestros procedimientos de respuesta a emergencias. Para que esto no vuelva a suceder, la votación estuvo cerca pero pasó en los siguientes minutos. Semanas después las cosas cambiaron rápidamente. El Belcon colectivo firmó una alianza formal con la humanidad, otras 3 especies todas más pequeñas. Los poderes que se habían sentido vulnerables se acercaron. Tierra sobre acuerdos de defensa mutua. El equilibrio de poder en la coalición. Comenzó a desplazarse la flota humana preparada. Salir de Nisu antes de que los barcos estuvieran reparados. Los heridos fueron evacuados. Los muertos eran honrados en ceremonias que los belcanos asistieron, llorando por la gente. Nunca conocieron a quien murió por ellos. El último día se inauguró un monumento conmemorativo. En la capital. Era un simple muro de piedra con nombres tallados en él. Los 1.847 humanos que murieron en el rescate. Por encima de la nombres tanto en inglés como en escritura Belcon. Eran palabras sencillas. Respondieron a la llamada. El capitán Hiwan se paró frente a la monumento con su tripulación. La teniente Yunji estaba allí vistiendo su uniforme de gala a pesar de las lesiones que tenía. Sufrió un ataque cuando su luchador fue alcanzado. El cabo Sangune se quedó con su marines, todos ellos en posición de firmes. Dr. Shaini Young y sus equipos médicos. El comandante Tayan y sus ingenieros. Todos. De ellos juntos. Los halcones se alineaban en él. Calles, miles de ellos mirando en silencio. Algunos sostenían carteles con mensajes. En inglés. Gracias. Lo recordamos. Nunca olvidado. El almirante Yang Gu dio una breve discurso. Habló sobre el deber. Sobre el honor, sobre hacer lo correcto. Incluso cuando es difícil. Luego saludó a la monumento y condujo a su pueblo de regreso a sus barcos. Mientras la flota se preparaba para Salta, el administrador Belcara envió un último mensaje a los indomables. Fue transmitido en todas las frecuencias enviadas a cada especie en el espacio de coalición, a la galaxia. Somos los belcanos de Nisu 4. Nosotros estábamos indefensos.
Estábamos esclavizados. Pidieron ayuda y les dijeron que esperaran. Entonces llegaron los humanos. Los habitantes del mundo de la muerte. Vinieron. No pidieron permiso. No esperaron la aprobación. Simplemente. Vino. Hizo una pausa. Los llamas. Habitantes del mundo de la muerte con miedo en sus voces. Deberías temerles, pero no por vosotros mismos. Temedlos si oráis en él. Débil. Temedlos si esclavizáis a los indefensos. Temedlos si ignoráis sus llantos. En busca de ayuda. Porque ellos vendrán. Ellos te encontrarán. Y te detendrán.